para darle la bienvenida a nuestro querido colega Mario Pentón, periodista estrella de Martín Noticias, que de nuevo ha sacado una información importante. Mario, qué bueno verte por ahí. Josío, el placer es todo mío, un placer inmenso estar aquí compartiendo contigo. Efectivamente, antes de hablar de lo del hambre, mira, el secretario Rubio acaba de publicar una foto que ha revolucionado las redes y que por supuesto me imagino que tenga a La Habana muy preocupada. Secretario Rubio con el jefe del Comando Sur dándose la mano en la espalda, el mapa de Cuba. Entonces, yo creo que los mensajes son cada vez más claros. El presidente Trump hablando de este portaaviones que quiere enviar a Cuba. La situación va increciendo y ojalá que el régimen acabe de entender de que o pactan, es decir, o entregan el poder o será por las malas. Bueno, eso, lo que acabas de decir, yo no lo quise decir ayer, pero bueno, hubo una reunión importante hoy aquí en Miami, en el Comando Sur, encabezada por el general Francis Donovan, a la que fueron invitados varios diplomáticos y funcionarios, altos funcionarios de la administración, y efectivamente el secretario de Estado, raudo y veloz. Acá está con esa foto que hacían mención, está la declaración del presidente de los Estados Unidos a Salem News. Dice, el dato es que el 94% de los cubanos americanos votaron por mí, es decir, votaron por él. Tengo una Es, obligación es una moral de obligación hacer algo moral, con dijo Cuba. Trump, y tenemos esta foto del secretario de Estado y la tapa pomo es que hoy Marco se ha puesto un nuevo sombrero. No va a ser definitivo, señores, ya he explicado, el asunto es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, pidió licencia de maternidad. Y bueno, no se podía quedar un vacío en cuanto a la información en el momento en que está viviendo el mundo y la administración. ¿Y quién mejor que Marco Rubio, que domina los temas internacionales, empezando por el tema de Irán? Ahí todavía le están preguntando, la Carrich, mira, Heather Carrich le está preguntando ahora sobre el tema de Irán, pero estoy seguro, Mario, que si estuvieras tú ahí o cualquier periodista, dado que Cuba ha estado en el tapete informativo, pues estoy seguro que en algún No, momento va a salir. le van a preguntar, ahí está David Alandete, Oh, corresponsal sí. de ABC, que es un buen amigo. También hay un corresponsal colombiano de otro medio bien importante, NTN 24, son buenos amigos y que entienden muy bien la situación de Cuba y que estoy convencido que le van a preguntar por Cuba en los próximos minutos, así que estaremos bien pendientes. Sí, aquí estamos. Mario, una pregunta. Sacaste un reportaje hoy que está en la portada de Martín Noticias, metas en la página y el titular enseguida que lo vi. Había visto el informe de Food Monitor, pero la manera en que ustedes lo presentan me parece que recoge la esencia del asunto. Uno de cada tres cubanos, uno de cada tres cubanos, es decir, de los hogares que fueron encuestados, reportó hambre. Tremendo, ¿no? Sí, yo acabo de estar en Bogotá, en Colombia, en la Feria del Libro de Colombia, donde presentamos este informe, un informe de Food Monitor Program del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Por cierto, allí mandaron a unos amigos del régimen cubano a Mm, sabotearnos el ya. evento, Qué pero raro. les respondimos como llevaba y se fueron con la cola entre las patas. Entonces, eh, nada, este informe te decía que fue presentado este fin de semana en Bogotá, pues advierte que la situación está realmente complicada. Es decir, uno de cada tres cubanos reporta hambre, pero además los datos son alarmantes. El 33% de los hogares dijo que había estado en una situación muy precaria en los últimos 30 días. El 94%, casi el 95%, dijo que perdió capacidad para comprar alimentos durante este último año. Es decir, que la situación va empeorando. Y el 99% de los encuestados, estamos hablando de miles de personas, dijeron que hay un desabastecimiento de productos esenciales en el país. Para que tengan una idea, cerca del 80% de los hogares destina casi la totalidad de sus ingresos a alimentarse. Es decir, en lo único que piensa la gente cuando recibe algo de salario o lo que sea, o de remesa, es qué compro de comida. Y en eso se les va casi todo. El 40,6% agota la totalidad de sus ingresos en comida, sin margen para cubrir medicinas, transporte, ropa, higiene y otros productos básicos. Y los ancianos son los más vulnerables. El 90% de los ancianos encuestados reportó dificultades para conseguir medicamentos. Más de la mitad considera
que gasta todos sus ingresos para comer y el 83% depende de las pensiones y cerca de un 10% dice que come solamente una vez al día. O sea, estamos hablando de un retrato de un país devastado. Ahora, yo me pregunto, Mario, eh, ok, ya no pensemos en la cúpula, en el estamento que maneja el conglomerado Gaesa, maneja los cuerpos de seguridad, maneja la élite militar, la élite represiva, la élite carcelaria. Eh, el estamento de abajo, en el caso del estamento militar y cuerpo de seguridad, capitanes mayores, tenientes, tenientes coroneles, coroneles, esos tipos están en esa ecuación que tú acabas de plantear, en el 94%. Es decir, ahí se tiene Su que producir familia. la familia, ahí se tiene que producir una fractura. Y si no una fractura, ya no digamos por comisión que los tipos se rebelen porque tienen miedo a que los encarcelen, los maten, etcétera. Ahí tienen el ejemplo de Alejandro Gil Fernández, y que no es un héroe, no es un patriota hasta que sepamos. Esos tipos en algún momento van a romper, van a decir, bueno, ¿y qué va a hacer de mi familia, de mis hijos? Y ahí es donde está esta clave de que constantemente dicen de que no, porque van a resistir y cada cubano tiene un fusil y cada cubano va a defender. La carta que mandó el dichoso Cangrejo, que mandó Ujú. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto Que de tú Raúl Castro. revelaste, que Sí, Martín Noticias reveló. así es. En esa carta, él le decía a Trump, sabemos que ustedes tienen planes para invadir a Cuba y creemos que sería un gran error porque aquí hay un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía. En primer lugar, el pueblo cubano no tiene soberanía. La soberanía del pueblo cubano ha sido robada, secuestrada por una familia que es la familia real, la familia Castro, que es la que gobierna y la que se ha adjudicado la soberanía cubana. Entonces, lo segundo, ¿quién va a defender un sistema que te tiene absolutamente en la miseria, con apagones, con lo que refleja esta encuesta? Pero yo creo que es incluso mucho más. Es decir, estamos hablando de un país donde en los últimos 4 años se fue 1,5 millones de personas. Es una barbaridad. Entonces, ¿quién va a defender esto? Ese soldado mal pagado, incluso ese oficial de nivel bajo que está pasando una situación muy similar a lo que vive el pueblo cubano, por supuesto que no lo van a defender. Y ahí está entonces el miedo de la dictadura porque sabe, y después de esta amenaza del presidente Trump y del secretario Rubio, yo creo que lo debe tener muy claro, que con una acción militar el régimen cubano sencillamente va a quedarse sin absolutamente ninguna oportunidad porque nadie va a salir a defender a esa familia real. No, y lo interesante es ahora que señalas eso y que mencionaste la foto de Marco con el general Francis Donovan, el jefe del Comando Sur, y las declaraciones del presidente Trump a Salem News. Cabe recordar que hace exactamente una semana el propio Comando Sur, el propio general Francis Donovan, reveló que habían activado lo que se llama el Comando Autónomo dentro del Comando Sur. ¿Qué es el Comando Autónomo? Todos los aparatos, las aeronaves no tripuladas, sean drones, pequeños aviones, helicópteros, todo y digamos el repaso alrededor de la isla de Cuba, incluyendo, alguien me preguntaba, ven acá, ¿y por qué van hasta el sur, hasta la parte suroccidental? Coño, porque ahí está la base de San Julián, la base aérea de San Julián. Olvídate si los aparatitos, los mil viejos, 1015, 1029, 1023, 1021, olvídate de eso. Hay un reconocimiento básico. Los debe tener muy asustados, es lo que tú dices. No, y luego hay otra cosa, y para eso fue esta cumbre que se celebró hoy en el Comando Sur. Estados Unidos lo está dejando muy claro, y lo dijo el presidente Trump en su proclama del 1 de mayo. No va a tolerar la presencia de fuerzas hostiles, dígase Rusia, dígase China, en nuestro hemisferio, y en el caso de Cuba, Cuba es exactamente la base por excelencia de estos regímenes hostiles hacia los Estados Unidos. Y por otra parte, el tema del 1 de mayo y estas medidas que se tomaron el 1 de mayo, esta orden ejecutiva del 1 de mayo, incrementa la presión a niveles sin precedentes. Estamos hablando de que no solamente van a perseguir a los negocios de la dictadura cubana, sino también a los testaferros de la dictadura cubana y a los familiares de los dirigentes del régimen cubano que roban del pueblo cubano y a los que también están cometiendo abusos a los derechos humanos en Cuba. Sus familiares también van a pagar las consecuencias.
Sí, por cierto, Mario, aprovecho para preguntarte, ya que mencionaste la orden ejecutiva. Bueno, para quienes nos escuchan, la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el pasado 1 de mayo es una ampliación, por una parte, de las sanciones que su administración, incluso hay algunos elementos de la que había impuesto en el primer mandato y ahora. Segundo, es una advertencia muy clara para el régimen castrista. Es decir, van contra lavado de dinero, fraude migratorio, fraude al Medicare, incluso contra compañías o personajes extranjeros que ayuden al régimen castrista. Es amplio y profundo. La gente me decía, bueno, ¿qué nombres hay? No, es más que nombre. Esto es una decisión. Y lo mejor es que no pusieron los nombres. Es decir, Claro. quien crea que Estados Unidos va a revelar las cartas y a decir, esto es lo que sabemos, está completamente equivocado. Pero te puedo decir yo que he tenido muy buenas conversaciones con gente dentro de la administración, que esos nombres están, y los nombres de los familiares están, y los nombres de los negocios están. Y ojo, que van por todos ustedes. Van por ahí. Me dijeron por ahí, Mario, dos fuentes ya, que mayo era un mes importante. Lo es, lo es. En mayo es el aniversario de la República y a esta administración le gustan los aniversarios. Entonces, 20 Ah, de mayo se acerca y el 11 de julio también está ahí a las puertas. no, y se acercan también al cumpleaños, si es que llega, uno quisiera que no, el cumpleaños 95 del dictador Raúl Castro. Todavía hay elementos por Junio. ahí. Miren, está abierta una investigación estatal, lo tuve aquí, del fiscal estatal Jeremy Udmayer. Tuve a Marcel Felipe acá, que fue quien lo convenció, en el caso del derribo de las avionetas Manos al Rescate. Está pendiente la petición que le hicieron 4 congresistas cubanoamericanos al presidente Trump para reabrir, porque fue tapada, fue engavetada la investigación contra Raúl Castro por el asesinato de los hermanos, los pilotos de Hermanos al Rescate. Hay mayor evidencia. Hay un personaje que todavía no sabemos. Mira que yo le he buscado dónde está el piloto Mario, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, Ajá. acusado, detenido y acusado de fraude migratorio. No sé dónde está y me llama la atención. Y está un caso que tú y yo hemos hablado, que es el del síndrome de La Habana. Es decir, Cuba es responsable por lo que le pasó a nuestros oficiales y a nuestros diplomáticos 24 en La Habana entre 2016 y 2017. Eso está pendiente, ¿eh? Y no solamente está pendiente y hay una presión muy grande de esos oficiales y de buena parte del estamento de la CIA para aclarar esto que sucedió. Bajo la administración Biden se intentó esconder debajo de la alfombra y luego, bajo esta administración, todo eso se echó atrás y allá hay evidencia de que había un actor hostil detrás de esto y ese actor hostil, que probablemente fuera un Estado, se habla de Rusia, no podría hacer esto sin contubernio con las autoridades cubanas. Entonces, hay mucho por detrás aquí, hay mucho que todavía no sabemos, pero sí se está trabajando, yo creo que muy seriamente, y esto me lo han dicho muchos funcionarios con los que he hablado, muchas veces off the record, porque no tienen autorización para hablar públicamente de la política exterior y de las decisiones que se están tomando, pero si algo me dijeron fue la administración está comprometida en que antes que termine este año, el régimen cubano termine y Cuba sea libre. Mario, te tengo que ir a una pausa. ¿Te puedo robar unos minutitos más? Tengo que ir a otra Vale, entrevista, pero venga, te, venga, te venga. No, agra- no, 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 no. Seguimos en contacto. Te iba a preguntar porque tengo curiosidad. Casos que tú has revelado. Jorge Javier Rodríguez Cabrera, por allá por Las Vegas. Las Vegas. La hermana de Ania Guillermina, Adis, Adis Lastres Morera, Adis hermana de Ania Guillermina la jefa de Lastres Gaesa. Morera. Así es, que está aquí en la Florida, es gerente de 2 compañías y quisiera seguirte preguntando, pero bueno, tienes otro compromiso ahora, sigamos en Te- contacto. Tenemos unos cuantos más y vienen más. Tengo bastante. Luis Domínguez y yo tenemos una carpeta amplia Yo ahí sé, de yo sé. nombres. Así que me avisas. Te mando un gran abrazo y ahí hay que seguir el tema de la conferencia de prensa que está sucediendo en este momento en la Casa Blanca. Un Vamos a abrazo, ver, amigo. abrazote.
Vamos y venimos. Record.